¿Qué tal, chicos, lords and ladies? Welcome, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Lelumark. Chicos, hoy os traigo este vídeo porque ya lo anuncié ayer en mis redes sociales, en que tenemos esa pedazo de tienda de gangas nueva, esa pedazo de tienda de gangas que nos está trayendo materiales muy interesantes. Y por supuesto, ahora aparece todo ese aluvión de preguntas en que Lelumark, ¿qué compro? Bueno, la gente se pelea, la gente ya directamente se está volviendo loca, como si fueran las rebajas directamente. Bueno, esto lo quiero todo. Entonces, chicos, esto creo que puede ser un arma de doble filo y estoy incluso detectando en algunas personas un poco de cierta desesperación por tener a lo mejor pocas gemas, por ver que la tienda realmente está aportando muy buenos materiales. Entonces, chicos, estoy haciendo este vídeo un poco de reflexión. Vamos a hacer un poco de reflexión sobre esta tienda de gemas. A lo mejor intentar proyectar qué es lo que podemos conseguir con esta tienda de gemas. Y quién sabe, como he dicho en mi canal, a lo mejor hay gente que incluso estará ahora mismo comprando el propio pack de gemas del juego, que a lo mejor hace siglos que ni tan siquiera lo tocaba. Por lo tanto, chicos, vamos a entrar un poco en materia, vamos a hablar sobre ello. Espero que este vídeo os sirva un poco para reflexionar, sobre todo para pausar un momento vuestras intenciones y sobre todo entre todos juntos intentar llegar a algún tipo de conocimiento o de conclusión, ¿vale? Así que, como siempre, chicos, gracias por estar ahí y empecemos. 3, 2, 1, jump. Muy bien, chicos, pues supongo que no hace falta decir que ya tenemos esta tienda de gangas. Muchos ahora en Latinoamérica igual les estaréis despertando con esta tienda de gangas en vuestra cuenta. Y lo más importante, creo que hay que ir con cuidado. Vamos a hacer un poco de repaso, paso a paso, y nunca mejor dicho, ¿de acuerdo? Sobre todos los elementos que nos ofrece esta tienda de gangas. Y yo lo que quiero siempre, chicos, es que visualicéis el objetivo, visualicéis qué es lo que vais a conseguir al final de todo este evento y que no os quedéis con gemas malgastadas. Un poco como pasó en el evento anterior de las tiendas de gangas, donde teníamos ese cofre de los héroes de 11K. Hubo muchísima gente que se desperdició gemas en esos cofres y a lo mejor eran la cosa más inútil, por así decirlo, entre comillas, de todo la tienda de gangas. Entonces vamos a hacer un poco de repaso, ¿vale? De todo, step by step, de todos los elementos que nos ofrece esta tienda de gangas, y vamos a hacer un poquito de reflexión. Y la primera parte, y la más importante, chicos, la melena carmesí. Aquí mucha gente se habrá emocionado, habrá visto la tienda y habrá visto esa melena carmesí y estará la gente: ¡ah, ya puedo hacer el set de campeón bien! Ya no sé qué, ya tengo estas melenas. Ojo, chicos, ojo. ¿De acuerdo? Primero de todo, vamos a repasar que esta tienda de gangas va a durar 5 días. Bueno, está durando 5 días, tenemos 4 días restantes más el día de hoy. Por lo tanto, para todos aquellos que no sepáis cómo funciona, tenemos este límite de compra diario que se reinicia cada día. Eso quiere decir que durante esos 5 días, cada uno de esos días, vamos a poder comprar precisamente 2 ítems, 3 y 4, ¿vale? Siempre en cada día podemos hacer esa compra. Eso significa, chicos, que vamos a poder comprar 10 melenas carmesíes, pero 10 melenas carmesíes nos van a costar nada más y nada menos que 240.000 gemas. Y 240.000 gemas es prácticamente todo lo que tengo yo ahora mismo, ¿vale? Todo lo que tengo yo ahora mismo. ¿Para qué, chicos? ¿Para qué? Para conseguir 10 melenas carmesís verdes. Y 10 melenas carmesís verdes, estamos hablando de 2 azules y media, ¿vale? 2 azules y media. Sobre todo, chicos, pararos un momento, iros al set de campeón, ¿de acuerdo? Y mirad la equipación y veréis que la mayoría de elementos, creo que a lo mejor el elemento más común que la gente tiende a construir es precisamente las botas. Tenéis que ver que las botas, estamos hablando de 5 ultra raros, ¿vale? 5 ultra raros. Esto significa que si gastáis 240.000 gemas en esas botas, en esas melenas carmesíes, solamente vais a poder conseguir las botas en verde. No quiero ver y no me gustaría ver gente que empieza a comprar esto, se deja todas las gemas y de golpe y porrazo empiezan a tener todo el set de campeón en gris o partes del set de campeón en gris o alguna cosa de estas que ya sabéis que no es el buen camino. Entonces, chicos, tened en cuenta, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta que estamos hablando de solamente 2 melenas carmesís azules y poco más. Con esto no vais a poder llegar ni tan siquiera a unas botas en azul, a no ser que ya tengáis melenas de alguna compra anterior que hayáis realizado. Entonces, ojo, chicos, ¿vale? Ojo, no quiero veros gastaros las gemas ahí y luego arrepentiros. Muy bien. Dicho esto, espero que el tema de las melenas carmesís lo penséis muy bien.
Parte que me parece muy interesante. Y aquí, chicos, sí que mucha gente a lo mejor verá estos pactos como algo irrelevante, porque van a decir, bueno, estos monstruitos son de pago y yo no los voy a llevar nunca anciano. Pero, chicos, aquí estamos hablando de que podemos comprar hasta 10 pactos de Buen Appetit o 10 pactos de Huey Hobbs. Alguna vez hemos hablado en el canal de que poder desbloquear la etapa adulto de estos monstruitos no es una mala inversión del todo, ¿vale? Necesitamos 26 medallas, es decir, 25 medallas más una para poder contratar al monstruito, para poder llevarlo a adulto. Y estamos hablando a lo mejor de $30 de inversión que nos permiten desbloquear estas habilidades de los monstruitos hasta el nivel 8, ¿de acuerdo? Son stats que suman a vuestra cuenta y son stats bastante importantes. Fijaros que yo, por ejemplo, tengo a mi Buen Apetito en adulto, no he ido más allá, todos estos pactos que tengo aquí son del Magnate del Reino que me han ido saliendo, y tengo un 7% de ataque de infantería añadido a mi cuenta, un 7% de ataque de infantería. Pues son stats de ataque que funcionan y que suman y que están ahí y no tengo que hacer absolutamente nada, ni cambiar de equipación, ni nada de nada. Este todavía no lo estoy subiendo porque obviamente son habilidades que requieren su tiempo. Pero fijaros, chicos, solamente con que desbloqueéis el pacto del Buen Apetito una vez, ¿de acuerdo? Una vez, solamente que lo contratéis, podéis desbloquear esta primera habilidad hasta el nivel 3. Y estamos hablando de un 2%, un 3%, un 2,5%, ahora no lo recuerdo exactamente, creo que es un 3% hasta el que podemos llegar en el nivel 3 de esta habilidad, ¿vale? Sin llevarlo a adulto. Pues oye, chicos, un 3% de ataque de infantería por solo 4200 gemas, por solo un pacto de este monstruito, pues no me parece para nada un mal cambio. Entonces, reflexionad sobre ello. A mí me parece que desbloquear este monstruito, aunque solamente sea contratarlo, está muy bien. Y si, ¿vale? Y si tenéis esa idea o esa fe en que IGG va a traer más este tipo de tiendas, ¿vale? Este tipo de tiendas, o invertís en el Magnate del Reino, o tenéis esos amuletos para participar en el Magnate del Reino y creéis que vais a conseguir más pactos, pues chicos, desbloquearlo a adulto no es para nada una mala idea, y muy difícil que por $25 tengáis algo que os sume un 7% de ataque de infantería. Ojo, chicos, que con esto no estoy diciendo ni mucho menos que os invito a invertir en el juego, solamente remarco para todos aquellos que ponéis un poco de dinero, ¿vale? En cambio, por ejemplo, sí que el Huey Hobbs ya no me parece tan buena habilidad, porque su primera habilidad es defensa de artillería. Ya sabéis que la defensa en general es el valor menos relevante por bastante diferencia de los 3 atributos. Aquí sí que su habilidad un poco más buena es la segunda, ¿de acuerdo? Que es PS de ejército. Estamos hablando de un 7% de PS de ejército, que esto sí que también está muy pero que muy bien. Pero si solamente lo vais a desbloquear y ya está, pues a lo mejor el Huey Hobbs no me parece del todo la mejor opción. Pero, como he dicho, pues por 4200 gemas, tener ese 3% de ataque de infantería en el Buen Apetito, pues no me parece nada mal, ¿vale? No me parece nada mal. Muy bien, seguimos, y aquí sí que tenemos a lo mejor la parte más importante, la parte que llama más la atención, que son esas semillas y estas auras luminosas. Y podemos comprar 3 cada día. Eso quiere decir que podemos comprar hasta 15, ¿de acuerdo? 15 semillas Terrospin o 15 auras luminosas. Chicos, esto sí que no está nada, pero que nada mal. Estamos hablando de que 15 azules, casi nos estamos plantando en... Nos faltaría una épica para poder llegar a dorado. Bueno, un azul, perdón, para poder llegar a dorado. Así que eso no está, pero nada mal. Podemos tener casi una... 3 épicos y 3 cuartos, ¿de acuerdo? De la semilla Terrospin y de la aura luminosa para poder incluso llevar nuestros viales a dorado, o incluso a veces he escuchado también gente que ya está diciendo de llevar esas auras luminosas para hacer vuestra copa y tal. Bueno, pues tenéis una copa en azul por 37.500 gemas, ¿vale? Que sería el total de esos 5 días. Entonces, esto sí que me parece una muy buena idea. La semilla Terrospin casi seguramente también vais a poder subir uno de vuestros viales a dorado. Entonces eso no está nada mal, chicos, está muy bien, la verdad, pensar en ello, pero sobre todo, ¿de acuerdo? Sobre todo, vuelvo a repetir, tened proyección, buscad qué es lo que tenéis en vuestro inventario, ved qué es lo que podéis hacer con ello, si os vale la pena o no seguir con esas auras luminosas. Ya sabéis que la copa, aunque vosotras llevéis vuestra copa a dorado, a azul, no a dorado, pasar de azul a épico es un paso importante. Es un ítem que necesita 13 ultra raros, son muchísimos materiales ultra raros. Entonces, a lo mejor, ¿vale? A lo mejor
para esa aura luminosa, para la gente que no invierte tanto en el juego, pues os vale más la pena la espada, os vale más la pena la armadura, que solamente necesitan 5 ultra raros, si no recuerdo mal. ¿Vale, chicos? Sobre todo, pensad en ello, sobre todo proyectad, no vayáis a lo loco comprando estos materiales, porque la verdad es que se os pueden quedar estancados y ese no es el objetivo, ¿vale? Muy bien, la última parte, y esta parte aquí también está un poco infravalorada el tema de los elixires. Sí que es cierto que ahora los elixires pues salen más, hay packs que incluso la gente que invierte un poquito esos elixires aparecen muy fácilmente, pero para mí me resultan como una parte importante para poder realizar el festival de gremios. Ya sabéis que está esa opción, esa misión de subir experiencia de los monstruitos con los elixires y las pociones. Pues poder invertir en estos elixires a mí me facilita muchísimo la vida para hacer el festival de gremios. Esas misiones las hago en un momento, son 140 puntos, creo que hay una que aporta un poco más, si no recuerdo mal. Eso sí, me parecen un poco caros. Eso debo decir que me parecen un poco caros. Comparando un elixir de estos con una aura luminosa, la verdad me parecen un poquito caros. 3500 gemas. Bueno, los podrían haber abaratado un poquito. Pero si tenéis muchas gemas por ahí dando vueltas, pues sobre todo, chicos, ya sabéis de la importancia ahora que tienen los monstruitos para poder subirlos a anciano, para poder utilizar esa habilidad de combate, para poder desbloquearla si estáis ahí todavía llegando con vuestros monstruitos a anciano. Pero bueno, chicos, no tengo nada más que decir. Espero que más o menos os haya servido esta reflexión. Yo creo que ya os he dicho que lo más importante es que proyectéis el objetivo, que no gastéis gemas a lo loco, que vayáis con mucho cuidado porque esto puede ser un arma de doble filo. Y sobre todo, chicos, cuidad de vuestra inversión, que al final es lo más importante del juego. Chicos, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, dejadmela en los comentarios. Espero que con esto todas las preguntas que estoy recibiendo ya de buena mañana estén un poco solucionadas. Y sobre todo, chicos, que tengáis una muy buena compra. ¡Chao! Three, two, one, jump!